Estamos llevando, pues, mis amados hermanos, ser administradores de los misterios de Dios. Estamos ya terminando con ser administradores de este templo, de este cuerpo. Vamos a llevar también otros temas de acuerdo a la administración, el tiempo, el dinero, de su hogar. Todo eso vamos a ver paso por paso. Vamos a abrir la Biblia, es el texto principal que tenemos, mis amados hermanos, 2 de Corintios, capítulo 6, del 14 en adelante. No te unas en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toques lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra que es bendita por los siglos de los siglos. Vamos a hablar tu palabra, Señor amado, que tiene vida a nuestra vida. Dame ciencia y sabiduría para hablar tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre. Amén, amén. Recuerden, mis amados, ya estuvimos viendo donde hablamos, pues, que no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué compañerismo tiene, pues, las tinieblas con la injusticia, o la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Entonces estuvimos estudiando esas preguntas que hace Pablo a esta iglesia de Corintios. Recuerden que la iglesia de Corintios era una de las iglesias más conflictivas que Pablo tuvo que pastorear o dirigir. Recuerden que Pablo era un apóstol. Él fundó esa iglesia de Corinto. A él no le ayudaron ninguno de los apóstoles. Él lo fundó con el poder de Dios y la ayuda de Dios. Entonces de él salió esa iglesia de Corinto. Entonces esta iglesia era una de las más problemáticas que tenía Pablo. Esta iglesia era la mayoría carnales. Entonces por eso Pablo tuvo que muchas veces usar de su carácter, porque parece que Pablo era de un carácter fuerte. Pablo no era, digamos así, como un Juan. Recuerden que Juan sí fue una persona muy amorosa, pero todos tienen su carácter, pero Pablo parece que tenía más carácter. Ese hombre sí parece que no aguantaba mucho, ¿cómo podríamos decir? No aguantaba muchas cosas que puedan tal vez estar mal en la iglesia del Señor. Este hombre parece que era directo y frontal. Tal vez muchos también en ese tiempo lo hayan calificado como carnal. Amén o no amén. Han calificado como carnal, un hombre que no tiene amor, un hombre sin misericordia. Pero Pablo era un hombre muy celoso de las cosas de Dios. ¿A quién le llamó la atención Pablo? A un apóstol. Pablo le llamó la atención a un apóstol. ¿Quién era ese? A Pedro. Y recuerden que Pedro no era cualquier cosa en la iglesia primitiva. Ese era uno de los principales, una columna principal de la iglesia primitiva a sus inicios. Y Pablo lo cogió y lo exhortó. Entonces vemos ahí, nomás vemos que el Pablo, este Pablo era una persona de carácter fuerte. No podía haber el desorden. No podía haber ciertas anomalías, cosas que vayan en contra de la palabra de Dios. Él los confrontaba directamente. Entonces él hace estas preguntas que hemos leído, mis amados hermanos, y en la cual vamos a seguir, mis amados hermanos, donde ya estuvimos viendo y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Ahí estuvimos desmenuzando, mis amados hermanos, en la cual nos quedamos, donde vimos los ídolos invisibles, los que están dentro del corazón. Vimos los ídolos visibles,
que el hombre se hace para adorar, porque el hombre por naturaleza quiere ver algo para adorar, para refugiarse, para hallar consuelo, para hallar salvación, para hallar tantas cosas para satisfacer su carnalidad. Entonces el hombre por naturaleza ve y adora lo que ve. Así es el hombre por naturaleza, porque yo pienso que aquí muchos de ustedes fueron idólatras, tenían ídolos, mis amados hermanos. Entonces ya vimos los ídolos visibles, donde yo les dije que tomaran esos dos textos principales, donde la idolatría se mete en el corazón, ¿verdad? Y al meterse en tu corazón, va a nacer y va a formarse el amor. El amor que va a desplazar el amor de Dios. Entonces este corazón es engañoso. Este corazón puede adorar lo material. Este corazón puede adorar a la esposa, a los hijos, su carro, su casa, sus distracciones, ¿sí? Todo eso puede adorar el corazón. Ya no es como antes que adorábamos las imágenes. Ahora no, ahora hay adoraciones invisibles. Que usted mismo le hace altares a ese Dios. Usted mismo fabrica esos dioses que lo distraen de la mirada de Dios, mis amados hermanos. Entonces, mi amor, hermanos, primero ese amor se hace invisible a todo lo que posee. Ya vimos, ¿verdad?, en Marcos 10:22 del joven rico, en la cual su ídolo, que era su riqueza, amaba profundamente en su corazón, en su mente, en su alma, en su espíritu, en su carne, las riquezas, que desplazó a Dios, lo sacó a Dios. No, mejor sigo lo que yo soy, mis riquezas. A esas no las dejo por nada del mundo, dijo este rico. Y dejó a Jesucristo. ¿Qué le dijo Cristo? Vende todo, da a los pobres, toma tu cruz y sígueme. ¿No crees que le dijo anda a cargar una cruz como cuando usted iba al Cristo del Consuelo a cargar esa cruz? No, hermano. La cruz representa la lucha, la tribulación, el problema, todo lo que se levanta en su vida cuando usted está agradando a Dios. Esa es la cruz que usted está llevando. Tantas cosas que le han pasado en esta vida, en este caminar del Evangelio. Pero usted ha sabido con la ayuda de Dios sobresalir y seguir y avanzar y no detenerse. Esas eran las cruces que Dios le permitía pasar, los problemas, las tribulaciones, tantas cosas al borde de la muerte, enfermedades de la esposa, de los hijos, la casa, deudas, tantas cosas, hermano. Estoy hablando de las deudas que se metió sin querer, porque hay otros que se meten en deudas sabiendo que no pueden pagar, mis amados hermanos. Entonces este rico prefirió amar su dinero y no lo siguió al maestro. Así hay muchos que no están siguiendo al maestro, no lo están siguiendo sus propias vanidades, sus propios deseos, sus propias, ¿qué podría ser? Materiales, riquezas, qué sé yo, hermano. Porque cada uno sabe su Dios que tiene. Si tú desplazaste a Dios, dejándolo cuando tienes que hacer lo que tienes que hacer para Dios, ese es tu ídolo. A ese le estás adorando tú sin darte cuenta. Pero ya te das cuenta porque ahorita te lo estoy diciendo. Y ya te lo he venido diciendo días atrás. Todo lo que ocupa el lugar de Dios, ¿ah? Y sacas eso y pones lo que a ti te gusta, no sé qué será. Sacas a Dios y en ese altar lo pones a ese ídolo tuyo, que te distrae de las cosas de Dios, sea lo que sea. Y yo no digo que usted tiene que hacer su vida diaria, hazla. Como humanos tenemos que hacer, unos trabajan, otros están en su hogar atendiendo, hazlo. Eso es hasta que Cristo venga. Pero los momentos que tú tienes para dárselos a Dios, y no se los das, estoy hablando de lunes a viernes, y no se lo estás dando, estás ocupando en otra cosa,
Ese es tu ídolo, ese es tu altar que tú has levantado. ¿Sí? El tiempo es de Dios, no es tuyo. Que dice un texto bíblico que después vamos a ver, que ese texto está bonito. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Malos para quién? Para tu vecino, para tu papá, tu mamá, ¿no? Los tiempos son difíciles, duros para ti mismo. Por eso dice, aprovecha bien el tiempo porque los días son malos para ti mismo. Porque eso van a afectar tu vida espiritual cuando tú no le dedicas el tiempo que le corresponde a Dios. Por eso es que a veces están torombolos. Por eso es que a veces están medio raros. ¿Sí? Porque no hay un convertimiento de corazón a Dios. Oiga, cuando usted se convierte de corazón a Dios, como siempre digo, usted no necesita ser, perdóname lo que voy a decir, arriado como los animales. Eso le nace, eso brota en usted. Darle a Dios toda su vida, brota de usted, no necesita ser ayudado. El que necesita ser ayudado, ¿quién es? El que se está quedando, pues, el que no quiere avanzar, el que está estancado con sus ídolos. Pero el que tiene esa efervescencia del Espíritu, solito hace todo lo que Dios le ha demandado hacer. Cumplir este mandamiento del Señor. Mis amados hermanos. Entonces dice que este hombre regresó afligido, se volteó de Dios. No. Yo prefiero estar con lo mío, con mis ídolos. Y dice que este hombre se fue afligido. O sea, le causó sufrimiento dejar su dinero. Le causó tristeza, pena dejar su dinero. Hay momentos en que uno está libre, puede hacer cosas de Dios y no lo hace. Primera, tercera, cuarta, se aflige su corazón, se entristece su corazón. Pero una vez que usted ya empezó a tomar eso, su ídolo, en su altar, ya después ya no siente esa tristeza, ya no le pasa nada. Mañana, viene ese mañana, no, pasado mañana, viene ese pasado mañana, usted se quedó ahí, hermano, adorando su ídolo. Adorando sus ídolos. Así que examínense qué ídolos tiene ocupando ahí en vez de estar Dios en primer lugar. En todo estoy hablando, no a medias. Dios no le gusta que le sirvan a medias. Si tú y yo le estamos sirviendo a medias, mis amados hermanos, en vano es. El que quebranta un mandamiento y está cumpliendo otro, ¿qué pasa? No sirve para nada lo que estás haciendo. Porque estás quebrantando un mandamiento. Y lo que estás haciendo según tu bien no sirve para nada. En vez de ir creciendo, en vez de ir desarrollándote espiritualmente, te vas quedando estancado. Y esas cositas afectan. Que alguien me diga que no afecta, hermano, eso afecta. En serio, eso afecta. Al final usted va a quedar, hermano, bien intoxicado. Y se va a hacer, escúcheme bien, se va a ser un hombre y mujer cristiana conformistas. Ya hacen algo, ya es suficiente. Así había un varón cuando salíamos a predicar. Un mensaje, predicaba, ya decía, ya gracias a Dios, ahora sí ya no hago nada más. Conformista. Entonces el cristiano no tiene que ser conformista, el cristiano tiene que ser un hombre que anhele cada día más las cosas espirituales, dándole mi cuerpo, mi alma, mi espíritu a Dios. Mis amados hermanos. Entonces este era un ídolo invisible que Dios se lo hizo ver, pero no se arrepintió. Dios le sacó a flote, visible, ese ídolo de este joven que era rico. Le sacó que Dios, él no lo amaba a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué dice un pasaje bíblico? Amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo dice? Ustedes se lo saben bien. ¿Cómo dice? Amarás al Señor tu Dios con tu corazón. Amén. Entonces Él demanda la totalidad de tu vida, porque tu vida la pagó en la cruz del Calvario.
por toda tu vida, no por medio, no a medias, no la mitad de ti, no, Él pagó en la cruz del Calvario por todo de ti, para que ese todo de ti se lo deje a Dios. Denle aplauso al Señor. Si yo soy un agradecido de Dios por haberme rescatado de esa vida inmunda, de esa vida sucia, donde tal vez Dios cuántas veces no te salvó la vida, cuántas veces Él te guardó de que te mueras y te vayas al infierno, no vas a ser agradecido de Dios. Tumba esos altares que tienes ahí, túmbalos y pon a Dios en primer lugar. Amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu corazón. Pero muchos no lo están haciendo. Están llenos de dioses. Ese peso de esos dioses no te va a permitir subir al reino de los cielos cuando suene la trompeta. O cuando tal vez Dios nos guarde, te sorprenda la muerte. ¿Sí? No es que nosotros no estamos, como digo, vivir eternamente así como estamos. Cualquier momento, cada uno de nosotros tenemos que morir. Unos mueren en accidente, otros mueren, le cae una piedra, qué sé yo, tantas cosas que puede sorprenderte la muerte. Y si estás cargado de ídolos, te vas al cielo. Perdóname, hermano, no hay cielo. Porque esos ídolos no te permitieron subir a Dios, más bien te hicieron peso y te llevaron abajo. Así de sencillo y fácil, hermano, porque para entrar al reino de los cielos, hermano, no todos entrarán, no todos. Por eso yo siempre les digo, hay que hacerse un examen de conciencia. ¿Estaré siendo un hombre obediente de esta palabra? ¿Cuántas veces Dios te confrontó con la palabra? Pero no, tú sigues con tus ídolos, mis amados hermanos. Entonces, este era un ídolo invisible que Dios se lo hizo ver, pero no se arrepintió. No quiso seguir a Cristo, no quiso aceptarlo, no quiso vivir bajo su amparo, no quiso obedecerlo, porque lo dominaba ese amor al dinero. Y que dice, y mejor se fue. Ahí habla ahí en ese texto de Mateo 10, 20, 22, no dice que se fue, pero en Mateo 19, 22, ahí dice que cuando le dijo estas palabras, vende todo lo que tiene, dalo a los pobres, dice que él se fue. Ahí usted lo va a encontrar en Mateo 19, 22. Un ídolo invisible, o sea, su incredulidad, también habla en Salmos 14, 1. Es un ídolo invisible, la incredulidad que lo lleva a ser necio, a no obedecer, a rebeldizarse. Entonces lea usted Salmos 14.1, Salmos 53.1. ¿Qué es un necio? Mira lo que es un necio. Un ignorante, un terco y obstinado. ¿Le dicen algo? No es así, espérate, no es así, es como yo digo, es como yo pienso y es como yo hablo, así es, y no es como tú estás diciendo, conforme, no, así hay. Estamos hablando en términos generales, mis amados hermanos. Entonces, ese es un necio, un ignorante, un terco, un obstinado. Entonces, un incrédulo es aquel que rechaza o se opone a creer en algo. Ese es también un incrédulo, que no quiere creerle a Dios. Estás pasando una situación dura y difícil, créele a Dios, créele a Dios. Yo sé que tal vez se hace duro de un principio, pero créele a Dios que Él va a darte la victoria. Porque en los momentos cuando tú ya estás a punto de naufragar, hermano, pero tú estás creyéndole a Él, viviendo para Él, viene la mano de Dios y te saca, gracias, y te saca. Bien, hijo, aguantaste hasta donde más pudiste, y ahí te viene la bendición. ¿Cuántos no han pasado cosas duras y difíciles? Más que todo cuando el Señor permite en la economía, hermano, ahí es donde el pueblo de Dios, la mayoría, hermano, se han apartado. Han empezado a hacer cosas
por la izquierda para conseguir dinero. Han empezado a mentir, han empezado a defraudar, han empezado a engañar, hermanos, por el dinero, porque no hay para comer a veces. Tantos años yo pasé con mi esposa con necesidad, pero gracias a Dios nunca nos acostamos sin dormir. Aunque sea una colada con pan comíamos, pero llenábamos nuestra panza. ¿Sí? Años pasando así. Pero nunca empecé a hacer lo que hacía cuando estaba en el mundo, por la izquierda, nunca, hermanos. Siempre esperando en Él. Años, no digo un año, 2 años, ¡años! Y de un principio usted no entiende, mi amado hermano. Usted dice, ¿qué estaré fallando? ¿Qué estaré haciendo mal? Pero usted se examina y se da cuenta que no está haciendo nada malo, pues. No es que, como siempre le digo, usted y yo nos conocemos. Entonces yo a veces en esa parte de un principio me hacía como me mareaba, me turbaba. De un principio. Pero después entendí, a través de ese caminar, entendí. Y Él me hablaba a través de la palabra, y muchas veces en sueños, visiones, avanza. Avanza. Y desde ahí para adelante dije, ya, todo eso es tuyo, Señor. Ya, no quiero saber nada. Ahora voy a enfocarme en lo que tú me dices. Y la bendición empezó a venir. Entonces hay que aguantar hasta donde Él nos permite aguantar. Después Él te va a levantar y te va a dar lo que tu fidelidad, tu obediencia se merece. Dele aplausos al Señor. Ve a tus hijos que piden de comer algo más reforzado. Duro. Estar viendo, ¿sabes? La mayoría de veces solo esa coladita con pan. O tal vez esa sopita con queso. Es duro. Pero ahí está Dios probándonos. A ver qué hay en nuestro corazón. Aunque Él sabe. Sino que esa intención de mi corazón se va a manifestar para verlo yo mismo. Porque Dios es sabio. Dios tiene que probar la iglesia santa del Señor. Quiere Él derrumbar todos esos altares que tienen. Pero recordemos que una cosa es prueba y otra cosa es los altares que yo tengo que me están haciendo pasar esa situación. ¿Sí me explico, hermano? Una cosa es prueba, que Dios me lo permite pasar, sabiendo que yo trato de agradarle, de servirle arriba y abajo, hacer lo que sea, vivir para Él. Yo sé cuando es prueba. Dios me está apretando porque quiere algo más de mí, quiere bendecirme más después. Pero si tú estás pasando tantas cosas por tus ídolos que tienes, ¿qué va a pasar ahí? ¿Te va a bendecir el Señor? Te va a bendecir, pero tú mismo te vas a esforzar con tu fuerza, tú mismo vas a hacer tantas cosas. Pero Dios no estaba ahí. Amén, mi amor hermano. Entonces hay que derribar esos altares invisibles que tiene el pueblo del Señor. Un ídolo invisible también es la maldad. O sea que se forma en el pensamiento y se hace iniquidad, mis amados hermanos. Hay relación, mi amor hermano, en Jeremías 4:14, de ese ídolo invisible que es la maldad. Jeremías 4:14. Recuerden que todas estas cosas nacen de adentro, que no se ven, pero que tarde o temprano se hace manifiesto visiblemente. Relacionando también con el rico. Ese hombre tenía en su corazón la idolatría de la avaricia del dinero, y Dios se lo hizo público. Tú amas más eso que a mí. Y se fue. Y dice que Jesús lo amó, dice, a este joven rico, lo amó, dice, por ese haber guardado esos mandamientos de la carne, mi amor hermano. Pero cuán difícil es demostrarle a Dios el amor con hechos. ¿Cómo lo demuestro yo ese amor a Dios con hechos? Diciéndole no a nada, fuera, ídolos, fuera, fuera. Tú eres mi Dios. Yo a ti te voy a servir en espíritu y en verdad. Eso no lo hace casi nadie, hermano.
Entonces es un ídolo invisible de la maldad. ¿Qué es maldad? Inclinación natural a hacer el mal. El mal también es hacer daño material o moral. ¿Qué es iniquidad? Maldad, injusticia grande. Un ídolo invisible también vemos que es el adulterio. Un ídolo invisible que no se ve. Cuando el hombre mira a la mujer, la codicia. Estamos hablando del cuerpo de Cristo. También mira a una mujer y la codicia es un ídolo invisible porque nadie lo ve. Porque hay hombres que pueden mirar así, normal, pero están codiciando esa carne vieja y arrugada. ¿Sí? Ese es un pecado invisible, mis amados hermanos. Un ídolo invisible entonces es el adulterio, Mateo 5:28. También vemos un ídolo invisible cuando el corazón del pueblo se ha engrosado, o sea, se ha hecho gruesa, se ha aumentado en maldad y en iniquidad. Todo lo que es malo, maldad, pecado, nace del corazón y se manifiesta en la carne, en este cuerpo, en este templo. Cristo le dijo que este pueblo se ha engrosado, Mateo 13:15. O sea, te has llenado, te has quedado tan lleno de la maldad de tus ídolos que has dejado el verdadero amor a Dios. Entonces, un ídolo invisible también es la mala conciencia porque no se la ve. A veces estés mirando a tu hermano y estés pensando mal de él. Miras a tu hermana y le estás codiciando lo que ella tiene, su ropa chévere. Tú no tienes nada. Esa es la mala conciencia, mis amados hermanos, que es un ídolo invisible. Ahí vea en Hebreos 10:22. Relaciónalo, mis amados hermanos. Entonces no hay que pensar mal de nadie, sino ver los frutos. Por eso usted nunca juzga al hermano por vista. No lo haga, hermano. No lo haga. Ni hable mal, porque usted ve al hermano, no sé, tal vez raro, tal vez... Estoy hablando cuando usted habla mal. Daña su testimonio. Pues no es así. Ponte que el hermano tenga conflictos, tenga problemas. Pero no tampoco todos los días va a estar así, pues. ¿Sí me entienden, mi amor, hermano? Y vamos a la otra parte. Ahí mismo, 2 Corintios capítulo 6, 14, 15, 16. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, dice la palabra. Me das el tiempo, chato. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Mis amados hermanos, ¿qué es un templo? Hablando literalmente, es un tabernáculo, un lugar que es visible, que se puede ver, donde se alaba y glorifica a Dios. Aún hay templos donde tienen ídolos, muñecos. Imagínense los idólatras, con muñecos y sus ídolos también que tienen internamente. Esos hombres están bien cargados de ídolos, visibles e invisibles. Porque en el pueblo del Señor hay hombres y mujeres que están cargados solo con ídolos invisibles. Entonces se refiere al tabernáculo, donde también estaba pues el arca del pacto. También el arca del pacto donde estaba el tabernáculo. Recuerden que el tabernáculo se componía de los atrios. El atrio, ¿qué más era? El lugar santo y el lugar santísimo. Ahí se vean en Primera de Reyes 8:6. Este templo tiene un significado en sentido general. Todo edificio destinado al culto o a un culto. Ahí relacionan en Joel 3:5, Esdras 1:7, Esdras 5:14 y Hechos 9:27. Tiene un significado general este templo, hablando literalmente.
Este tabernáculo, mi amado hermanos, hablando ya del templo literal, perdón, sí, había dos atrios, que el uno era reservado para el sacerdote y el otro era un gran patio donde se ofrecían los sacrificios de animales. Estamos hablando del tabernáculo que Dios le hizo construir. ¿A quién? A Moisés. Entonces había, mis amados hermanos, dos atrios, mis amados hermanos. El uno era de los sacerdotes, donde ellos estaban observando todo y daban los mensajes de Dios, donde leían la palabra, el Torá. Ahí ustedes relaciónenlo y vean que habían dos atrios. Segunda de Reyes 23:12, donde habla de dos atrios, donde estaban los sacerdotes, y un gran patio donde se ofrecían los sacrificios. También está en Segunda de Crónicas 4:9, Jeremías 36:10. Entonces vamos a relacionarlo, mis amados hermanos, con el templo que somos ahora nosotros. Y escúchenme atentamente, que ya terminamos. En el atrio se sacrificaban los animales. Ahí lo relacionamos donde son perdonados mis pecados. ¿Por medio de quién? Cuando ya he sacrificado ese animal. Entonces en el atrio se sacrificaban los animales, o sea, mi pecado es perdonado por la sangre del Cordero de Dios que quitó mi pecado cuando le acepté como Señor y Salvador. Ahí estoy entrando al atrio. Porque ahí leen el texto Juan 1:29 que Cristo se presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El lugar santo, ¿qué vamos a representar con el lugar santo? Donde se da adoración a Dios. En ese lugar santo, el sacerdote quemaba incienso. Incienso, mi amor hermanos, era algo aromático que sacaban de un árbol para quemar y daba un olor delicioso. Eso quemaba el sacerdote y era olor fragante a Dios. Entonces eso representa la alabanza, la adoración en el lugar santo, mis amados hermanos. Ahí viene el lugar santísimo. Estamos representando, mi amado hermano, este templo con el tabernáculo antiguo. El lugar santísimo, donde yo tengo la plena comunión, la íntima comunión con Dios, mis amados hermanos. O sea, ahí Él me oye, me responde, ese Dios bello y hermoso, por medio de Jesucristo. Pero también vemos, usted me dirá, no, pero ya el velo fue rasgado, es verdad, ya fue rasgado, sino que estamos dándole una relación nada más a este templo. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Sí me explico, mi amado hermano? Espero que me comprendan. Si no lo entienden, pues vaya ahí al YouTube, mi amado hermanos. Entonces, todo ese caminar del atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, me hizo acepto en el amado por medio de Jesucristo. Efesios 1:6. Me hizo acepto, o sea, me aceptó el Señor por misericordia, por gracia, no porque lo merecíamos, sino por Jesucristo, mis amados hermanos. Entonces, ese velo ahí fue rasgado. Mateo 27:51. Ahorita usted y yo tenemos libre acceso para entrar al lugar santísimo. Nosotros somos el templo de Dios. Y en donde quiera que estamos, sacrificamos adoraciones, alabanzas a Dios. Él nos escucha y responde conforme su perfecta voluntad cada petición de sus hijos. Entonces el velo se rasgó, ahora sí tengo libre acceso a estar con Dios. Él está conmigo y yo estoy con Él. Donde quiera que yo voy y me paro y adoro a Dios, un ratito ahí adoro y glorifico a Dios, estoy en el lugar santísimo. Él está conmigo. Ya no necesito muchas veces ir a la iglesia. Estoy hablando en un sentido de que este es templo. Voy a tomar después, no, el pastor dijo que no vengan a la iglesia porque ya nosotros podemos adorar donde sea. Es que los hermanos son avispados. Se la saben los hermanos. Usted es templo donde quiera usted puede adorar. Pero hay un mandamiento que dice no dejándose de congregar. Se mata ese deseo medio. Pastor dijo que no voy a la iglesia. Yo ya soy templo.
Los hermanitos son terribles. Entonces, mis hermanos, ahora no necesitamos de un templo visible donde Dios se manifieste directamente y viva en nosotros. Nosotros somos ese templo. Nosotros somos ese templo. Usted donde quiera que está puede rendirle sacrificios, adoraciones a Dios, mis amados hermanos. Entonces nosotros somos, mis amados hermanos, ese templo que tenemos que cuidar, que tenemos que guardar. Tenemos que ser buenos administradores de este templo. Si yo no soy un buen administrador de este templo, estoy corriendo peligro, mis amados hermanos. Tengo que administrar mi tiempo. Tengo que administrar mi hora de adoración, de lectura, de estudio, de lo que usted haga, lo espiritual, porque cada día, cada cristiano tiene que tener su tiempo determinado para estar con Dios. Tiene que tener su tiempo determinado para escudriñar su palabra. Y no me venga con que diga, no, yo trabajo, hermano. Pero ¿cómo le sacas tiempo a tus ídolos? ¿Sí? ¿Cómo le sacas tiempo a tus ídolos y no tienes tiempo para el verdadero ídolo, Jehová de los ejércitos? Porque ese sí es mi ídolo. Ídolo significa amar con pasión desenfrenada. ¿Quién es mi ídolo? Jehová de los ejércitos. Ese Dios vivo. Pongámonos de pie, mis amados hermanos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Palabra que es bendita por los siglos de los siglos. Síguenos enseñando, Señor. A mí primeramente enséñame. Ayúdame a hablar y vivir lo que predico, Señor, te lo suplico. Si tal vez quiera aflojarme, Señor, agárrame, no me dejes, porque esta carne, Señor amado, también es engañosa. Apiádate de nosotros, Padre. Primeramente de mi vida, Señor. Apiádate, Padre. Que cuando suene la trompeta o vengas tú a verme, Señor, pueda irme contigo. Rompe todo ídolo, aunque pueda haber en mi vida, Señor amado, te lo suplico. Rompe todo ídolo, Padre. Házmelo ver para arrepentirme delante de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor amado, porque esta petición te la hacemos de corazón, Padre. Que queremos seguir contigo. Queremos que ese altar que esté en nosotros y sigas con nosotros hasta que tú vengas o nos lleves ya, Señor amado. Solo tú lo sabes, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén.